Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para entrar a la palabra juntos. Y me gustaría mencionar que la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a poder volver a reunirnos presencialmente en las instalaciones de la iglesia en Clear Lake. Estaremos compartiendo por aquí detalles y procedimientos y estemos orando que Dios nos bendiga en esta nueva etapa como iglesia del Señor que somos. Gracias por acompañarnos. Entremos a la palabra. Todos los días yo cargo en mi bolsillo unas monedas muy especiales. Tienen mayor valor que cualquier billete o tarjeta que tenga. En un ratito les quiero mostrar estas monedas y les quiero explicar su valor tan abundante. Tiene que ver con lo que venimos viendo estas semanas y de lo que vamos a hablar hoy. Hemos estado hablando de la iglesia como una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Habíamos aprendido que todo discípulo de Jesús es un hacedor de discípulos. Y hace 2 semanas aprendimos que esta es una tarea que, por muy abrumadora que pueda parecer, se puede lograr en la vida de cada uno de nosotros si lo hacemos juntos, todos juntos. Y la semana pasada aprendimos que vivir en esta comunidad de discípulos requiere que ayudemos a los demás en sus necesidades y en sus luchas espirituales, y también que nosotros nos abramos para que los demás nos ayuden a nosotros. No podemos seguir a Cristo solos. Todos nos necesitamos y es nuestro deber seguir a Cristo juntos y servirle juntos mientras nos servimos unos a otros por el camino. Pero hoy queremos hablar sobre el valor tan grande de estas monedas que yo cargo en mi bolsillo. Para entenderlo, necesitamos rebobinar la película. Estamos hoy en el año 2020. Creo que es algo que ninguno de nosotros puede olvidar y creo que es un año que por mucho tiempo no se va a olvidar. Y Dios quiera que las cosas vayan mejorando cada vez más en las crisis globales que estamos enfrentando. Pero vamos a rebobinar hasta muy temprano en la historia humana. No porque las monedas que cargo en mi bolsillo sean muy antiguas, sino que para poder entender su valor es necesario empezar ahí. Dios había creado el mundo. Había hecho promesas sobre el bien que Él planeaba hacer a la humanidad. A pesar de que habíamos pecado contra Él y rechazado su señorío sobre nosotros. Eso se llama gracia. Cuando Dios hace a uno el bien que no merece para nada. Entonces, había hecho promesas, pero todavía no tenía un pueblo en quienes y a través de quienes obrar. Luego, Dios llamó a un hombre. Se llamaba Abraham. Leemos lo siguiente en Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham que de él formará al pueblo de Dios. Y no solo eso,
sino que a través de su descendencia, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Y esto comienza un narrativo que continúa durante el resto de la historia humana hasta hoy. Dios cumple esa promesa en la vida de Abraham. De él forma la nación de Israel y les da la tierra prometida. Luego, él envía a la descendencia específica que sería fuente de bendición a todas las familias de la tierra. A Jesús, descendiente directo de Abraham. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, sin padre humano, concebido de una virgen, por obra del Espíritu Santo, fue Dios mismo encarnado. Vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Y él iba camino a la cruz para pagar el precio del pecado que ninguno de nosotros podríamos pagar jamás. Puso su vida, Jesús, en rescate por muchos, pero no solo de su propio pueblo Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Por eso, al resucitar Jesús de entre los muertos, habiendo vencido el pecado, la muerte y el infierno, Jesús mandó a sus seguidores a llevar ese mensaje sobre él a todas las naciones. Él les dijo así en Lucas 24. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y eso mismo hicieron los apóstoles. Leemos sobre ello en el libro de Hechos. Uno de los protagonistas de esa época era Pablo. Pablo dedicó su vida de ir de ciudad en ciudad, de región en región, de nación en nación, anunciando el mensaje sobre Jesús. Él dijo así sobre su propósito en su vida, Romanos 15. En efecto, dice Pablo, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. ¿Por qué era tan importante esa tarea que Pablo arriesgara su vida continuamente? ¿No había Jesús hecho todo lo necesario para la salvación de las naciones al morir y al resucitar? Bueno, sí y no. Sí, la muerte y resurrección de Jesús son suficientes para salvar a cualquier persona de cualquier trasfondo, sin importar los pecados que haya cometido, con tal que se arrepienta y crea en Jesús. Pero hace falta que escuche el mensaje sobre Jesús para poder hacerlo. Pablo explica el porqué de su sacrificio al hacer llegar ese mensaje a personas que nunca habían escuchado de Jesús. Dice así en Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente
a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Las personas solo pueden ser salvas si creen en Jesús. Y para creer en Él, tienen que escuchar de Él. Entiende qué gran responsabilidad tenemos tú y yo. Se estima que hoy en día hay alrededor de 2 billones de personas. 2 billones de personas que nunca han escuchado sobre Jesús. Nos puede parecer difícil creer esto, teniendo tan abundante acceso a la palabra por todos los medios posibles en los lugares donde vivimos. Pero igual que Pablo reconocía su responsabilidad por los que nunca habían recibido noticias de él y por los que nunca habían oído hablar de él, nosotros, tú y yo, tenemos que reconocer nuestra responsabilidad por los que hoy en día viven en esta misma tierra que nosotros, pero que nunca han recibido noticia de Jesús y que nunca han oído hablar de tal persona. Pablo ya no está, ni los apóstoles, pero nosotros sí. A nosotros nos corresponde llevar este mensaje a las naciones. Ahora, no digo que todos tenemos que empezar a empacar maletas para mudarnos a otro país, aunque de repente algunos de nosotros sí. Todos debemos estar dispuestos a eso. Y estoy hablando en serio. Cada uno de nosotros debe llegar al punto en su corazón donde le diga a Dios: Señor, a donde tú quieras, cuando tú quieras, tuyo soy. Envíame a mí. Pregunta al Señor, ¿qué es lo que Él quiere hacer con tu vida? Él es fiel. Él te mostrará. Entonces, esta es la primera manera en que nosotros podemos cumplir con nuestra responsabilidad. Algunos de nosotros debemos ir. Algunos de nosotros debemos ir. Todos debemos estar dispuestos a ir si el Señor nos manda. Pero para muchos, Dios querrá que nos quedemos y seamos testigos de Él en los lugares donde Él nos ha puesto. Pero no podemos contentarnos solo con esto. Tenemos que preocuparnos también por las naciones. Y tenemos que ocuparnos en hacerles llegar la palabra con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas. Esta es la segunda manera en que podemos cumplir nuestra responsabilidad de enviar el mensaje de Cristo a las naciones. Todos debemos dar. Todos debemos dar. Muchos de ustedes están haciendo esto.
Y tú debes saber que si ofrendas a la Iglesia Vida, tú estás colaborando junto con nosotros con una familia global y diversa de iglesias que plantan iglesias, que se llama Acts 29. Es una red a la que pertenece la Iglesia Vida y nosotros colaboramos. De las ofrendas que damos, enviamos una parte, una pequeña porción a esta red global y diversa para ver el Evangelio esparcido en los lugares donde Jesús nunca ha sido nombrado. Esa es una de las maneras en que nosotros colaboramos a través de nuestras ofrendas. Pero no sé si usted sabe, seguro que ha observado, que hay muchos diferentes grupos étnicos y muchos diferentes idiomas en Houston. ¿Sabías que hay más de 350 grupos étnicos en Houston? Se hablan más de 220 idiomas en esta ciudad tan diversa y hermosa en la que vivimos. Como iglesia, nosotros también colaboramos con HCPN, la red de plantación de iglesias de Houston, que está fortaleciendo a plantadores de iglesias para multiplicar iglesias que alcancen todo hombre, mujer y niño de la área metropolitana de Houston, con toda su diversidad étnica y lingüística. Entonces, algunos debemos ir, todos debemos dar, y muchos de ustedes lo están haciendo, como nosotros también. Pero por último, podemos orar y debemos orar. Debemos orar por estas redes a las que pertenecemos, Acts 29, HCPN. Que Dios nos ayude a todas las iglesias que las formamos a llegar a las personas que nunca han recibido noticia de Él y que nunca han oído hablar de Él. De ahí las monedas de gran valor que yo cargo. Yo no puedo comprar nada con estas monedas en este país de Estados Unidos. La verdad es que no puedo comprar mucho tampoco en los países de donde son estas monedas. Pero su valor es muy grande. Porque estas monedas me recuerdan a diario de la obra de Dios en otras naciones. Me recuerdan de orar por nuestros hermanos que están llevando la palabra en otros lugares. A veces enfrentando persecución, a veces perdiendo sus posesiones y algunos hasta su vida, para que las personas puedan saber de un Salvador que puso la suya por ellos. Me recuerdan de que la misión de Cristo y la iglesia de Dios es mucho más grande que nosotros aquí en el área de la bahía de Houston. Mucho más grande. Y hay mucho por hacer. Imagínense, 2 billones de personas. Pero nosotros podemos tener la confianza en todo esto. Sabemos que Cristo prometió acompañarnos en esta tarea hasta el fin del mundo. También dijo Jesús en Mateo 17, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y esa iglesia no solo será edificada en Clear Lake, League City y Dickinson, según la promesa de Jesús de edificar su iglesia, sino también en Cuba, en Perú, en Honduras, en México y hasta en las naciones de África. Jesús dijo en Mateo 24,
este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros podemos orar, dar y participar en las misiones con confianza, sabiendo que Cristo extenderá su reino y edificará su iglesia en todas las naciones a través de nosotros. Dios le permitió a su siervo Juan, uno de los 12 apóstoles que caminaron con Jesús, ver el futuro celestial. Y lo que vio fue tan hermoso. Y lo quiero compartir contigo. Porque nos permite entender cuál es el propósito eterno de Dios para esta su creación. Dice que Juan vio en el cielo que entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Toda raza, toda lengua, todo pueblo y toda nación, reinando con Cristo, sirviendo a Dios. Un reino eterno, un gozo sin fin. Para esto trabajamos, para esto oramos y para esto ofrendamos. Que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros cuál es nuestra parte, nuestro rol en esta gran labor global. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bondad. Gracias porque tú nos has dado tu promesa, que tú edificarás tu iglesia, que este evangelio llegará a todas las naciones. ¿Y a través de quiénes más, Señor? Sino nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a reflexionar en esta semana, a poder examinar cuál es lo que tú quieres de nosotros, cómo nosotros podemos aumentar nuestra participación en las misiones. Ayúdanos a encontrar maneras de recordarnos de continuo, a orar y, Señor, a poder hacer más para que tu palabra llegue a las personas que jamás han recibido noticias de ti y que nunca han escuchado hablar de Jesús. Señor, ayúdanos y acompáñanos como iglesia a ser una iglesia misionera. Te damos gracias en el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén.